Buenos días, estimados estudiantes. Mi nombre es Cristian Valdivieso, soy médico especialista en cirugía y laparoscopía avanzada. Se me ha invitado a impartir el taller de radiología del hígado y vías biliares debido a que es de gran importancia conocer todo lo que es la anatomía, tanto del abdomen como de todo el cuerpo. En este caso, enfocarnos en la anatomía hepática, la cual está en estrecha relación con los métodos de imagen. Esta nos ayudará a decidir si el manejo de determinadas patologías puede ser quirúrgica o puede ser clínica. El objetivo de la charla es realizar un repaso anatómico didáctico de la segmentación hepática correlacionada con las imágenes tomográficas y de resonancia magnética. Entrando un poquito en la charla, vamos a hablar un poquito de lo que es la anatomía. Como ustedes saben, el hígado es el órgano macizo más grande de la cavidad abdominal. Se encarga de la secreción de bilis y la elaboración de glucógeno. Tiene una consistencia dura, rígido, friable, por lo que es fácilmente, puede sangrar fácilmente. Está situado en el cuadrante superior derecho, a nivel de hipocondrio derecho, epigastro y hipocondrio izquierdo. Se encuentra protegido por la parrilla costal, excepto en la región del epigastrio. Tiene un peso que va a ser distinto en el hombre y en la mujer. En el hombre varía desde 1.4 a 1.8 kilogramos, en la mujer de 1.2 a 1.4 kilogramos. Hablamos de un promedio de 1500 gramos, 1.5 kilogramos. Sus dimensiones van en 28 centímetros por 18 y por 8. Va a presentar dos caras, una cara superior o diafragmática y una cara inferior o visceral. En la cara superior vamos a ver que tenemos el ligamento falciforme, que va a dividir al hígado en dos lóbulos, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, como los vemos aquí. En la cara inferior, la parte más importante es la formación de esta H de aquí. ¿Sí? Esta H va a estar formada por el surco transversal o por el ilio y por un surco longitudinal derecho y un surco longitudinal izquierdo y derecho. En lo que tiene que ver a los lóbulos hepáticos, tradicionalmente se decía que el hígado iba a tener 4 lóbulos, que iba a ser el lóbulo cuadrado, el cual, teniendo aquí las imágenes, tenemos una de la cara superior o diafragmática y uno de la cara inferior. Tomar en cuenta que esto es izquierdo, esto es posterior, esto es anterior y esto es derecho. Hablando del lóbulo cuadrado, el lóbulo cuadrado se encuentra por delante del surco transversal o del ilio y va a estar entre la vesícula biliar y lo que es el surco de la vena umbilical. El lóbulo de Spiegel va a estar posterior al lóbulo cuadrado. ¿Sí? Vamos a encontrar por delante del lóbulo de Spiegel, en cambio se va a encontrar el surco transverso, y va a estar entre la vena cava inferior y el surco de Arancio o canal de Arancio. En la cara diafragmática, como ya dijimos, tiene dos lóbulos, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. El lóbulo derecho es 6 veces mayor o más grande que el lóbulo izquierdo. Y el lóbulo derecho hay que tomar en cuenta que tiene una longitud de altura de 18 centímetros y puede llegar incluso hasta el polo inferior del riñón. Cuando supera este polo estamos hablando de una hepatomegalia. En cuanto a la irrigación, sabemos que el 75% de la irrigación está dado por la vena porta y un 25% por la arteria hepática. Esta irrigación de la arteria hepática por lo general tiene algunas variaciones, en las cuales las más frecuentes, o se puede decir la clasificación de Michels, es la que más se toma en cuenta, en la cual la divide en 10 grupos. El grupo 1, con una frecuencia de un 55%, en la cual es la anatomía que todos conocemos, ¿no es cierto?, en la cual las arterias hepática y derecha nacen de la arteria hepática común, al igual que la arteria hepática media. El grupo 2, el 10%, es en las cuales hay una arteria accesoria de la hepática izquierda, la cual nace de la gástrica izquierda. En el grado 3, la hepática derecha, en cambio, nace de la arteria mesentérica superior. En el grado 4 es una combinación del grado 2 y grado 3. En el grado 5, en cambio, tenemos una arteria accesoria del lóbulo de la arteria hepática izquierda que nace de la gástrica izquierda. En el grado 7 tenemos una arteria accesoria de la arteria hepática derecha que nace de la mesentérica superior.
El grado 7 es una combinación de los dos grados previos, 5 y 6. El grado 8, con un porcentaje de un 4%, aquí hay un reemplazo de la irrigación del lóbulo derecho. Ya no está irrigado por la hepática derecha en sí, sino es una accesoria que nace de la mesentérica superior, y el lóbulo izquierdo está irrigado por la arteria hepática izquierda y por una accesoria de la hepática derecha. En el tipo 9, un 4.5%, aquí todo el tronco de la hepática común nace de la arteria mesentérica superior. Y en el grado 10, todo el tronco nace de la gástrica izquierda. Aquí tenemos la clasificación de Michels modificada, la cual se la hizo para tener una mayor comodidad, no una amplitud tan grande, en el cual el tipo 1 es el tipo normal, la cual vienen del tronco hepático común y de ahí salen las 3 hepáticas. El tipo 2 es cuando en la arteria hepática izquierda es de nacimiento ectópica o tiene una arteria accesoria. En el tipo 3, la hepática derecha es de nacimiento ectópico o tiene una arteria accesoria. El tipo 4 es la combinación de 2 y 3. El tipo 5 es cuando el tronco de la arteria hepática común es originaria de la arteria mesentérica superior, y el tipo 6 cuando es originario de la aorta. En lo que tenemos que ver a los medios de fijación, estos sirven, como su nombre mismo lo indica, para que el hígado se quede en un sitio, ¿no es cierto? Se quede en la cavidad abdominal. Estos son el ligamento falciforme, el cual va a unirlo a la pared anterior, y como dijimos también tiene la función de dividir anatómicamente en dos lóbulos derecho e izquierdo. Tenemos el ligamento coronario, el cual tiene la función de unirlo a la pared del diafragma, y este se continúa con los ligamentos triangulares que tienen tanto derecho como izquierdo, que van a tener la misma función. Hacia adelante tenemos lo que es el ligamento redondo, que es un vestigio de lo que era la vena umbilical, y tenemos otros medios de fijación vasculares, como es la fijación a través de la vena cava y a través del hilio de la porta. Otros medios de fijación hacia otros órganos, como es el epíplon menor o gastrohepático, en el cual se une lo general el hilo hepático a la curvatura menor, y el hepatoduodenal. Bueno, pasamos a lo que es la segmentación hepática. Para entender lo que es la segmentación hepática, tenemos que primero entender la relación con las venas suprahepáticas y con la porta. Hablando de las venas suprahepáticas, debemos saber que estas se sitúan entre las cisuras interlobares, es decir, entre los dos lóbulos, tanto derecho como izquierdo. Tenemos la hepática media, y también se va a situar intersegmentariamente, es decir, entre los dos segmentos. Las ramas tanto de la vena porta, de la arteria hepática y del conducto colédoco van a entrar al parénquima intersegmentario, ¿sí?, entre los dos segmentos. Estos van a formar lo que se llama la triada portal, que le van a dar una irrigación, un drenaje y llevan también la bilis desde un solo segmento. Los lóbulos hepáticos y derechos van a estar separadas por una cisura interlobal. Esta cisura interlobar va a estar dada cranealmente por lo que es la arteria la arteria suprahepática intermedia, y hacia abajo por una línea que va a ir entre la vesícula biliar y la vena cava, ¿sí? Recordar que en imagen, ¿sí?, el segmento de separación se lo va a dar por la vena suprahepática, ¿sí?, que es esta de aquí, y por la vesícula biliar. En imagen entonces tendríamos que identificar la suprahepática y la vesícula biliar. Ese va a ser el segmento de separación del lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. Las venas suprahepáticas derechas van a dividir al segmento o al lóbulo en un segmento anterior, que corresponde a los segmentos 3 y 5, y un segmento posterior que corresponde a los segmentos 6 y 7. La vena suprahepática izquierda va a dividirlo en un segmento lateral que corresponde a los segmentos 2 y 3, y un segmento medial que corresponde al segmento 4. En algunas literaturas se lo divide en 4A superior y 4B inferior. Y por último, el lóbulo caudado de Spiegel quedaría en esta parte, queda delimitado por la cisura del ligamento venoso por delante y por la vena cava inferior por detrás. En imagen, un punto de referencia va a ser hacia adelante la vena porta y hacia atrás la vena cava.
Esa es la división anatómica, ¿no es cierto? Ahora hablemos, la división fisiológica, ¿sí? Que fue propuesta por Carnot. Él propuso esta división de los 8 segmentos y la propuso porque cada segmento funciona independientemente. Es decir, cada segmento va a tener un flujo vascular, un drenaje venoso y un drenaje biliar. En el centro de cada segmento hay una rama de una vena porta, de la arteria hepática y del conducto filiar, es decir, van a formar lo que es la tríada portal. Mientras que en la periferia va a haber el flujo de salida que va a estar dado principalmente por las venas hepáticas. Como dijimos, cada segmento puede ser resecado debido a que tiene su propio flujo sin alterar el resto del hígado. Para esto, Carnot igual se basó en lo que es la vena hepática derecha, vena hepática media y vena hepática izquierda. La hepática derecha decíamos que divide al lóbulo derecho en 2 segmentos, un anterior y un posterior, la hepática media en lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, y la hepática izquierda en un medial y un lateral. La vena porta y sus ramificaciones, tanto derecho e izquierdo, en cambio dividían al hígado en un segmento superior y en un segmento inferior. Aquí tenemos un dibujo esquemático para no olvidarnos los segmentos. Un dibujo esquemático para no olvidarnos los segmentos, en el cual tenemos el puño de la mano derecha con el cual podemos representar todos nuestros segmentos. Introduciendo el dedo 1 por puño, ¿sí? Eso se representaría el segmento 1, que no lo vamos a poder ver, y luego los numeramos en sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Siendo la articulación interfalángica proximal la división que correspondería al plano portal, y las interdigitales correspondientes a las arterias, a las venas hepáticas derecha, vena hepática media y vena hepática izquierda, con lo cual numeraríamos los segmentos en forma de las manecillas del reloj: 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces tendríamos lo que es el segmento 1. Correspondiente al lóbulo caudado, el segmento 2 que va a corresponder al segmento lateral izquierdo superior. Recuerden, de aquí para acá es lateral, ¿no es cierto? Entonces tendríamos la división: esto es izquierdo, esto es derecho. Tendríamos el izquierdo, lo dividimos en lateral y medial, y el derecho en anterior y posterior. Entonces el segmento 2 correspondería a un segmento lateral y superior, el segmento 3 a un segmento lateral e inferior, el segmento 4 a un segmento medial, el segmento 5 a un segmento anterior e inferior, el segmento 8 a un segmento anterior y superior, el segmento 6 a un posterior inferior y el segmento 7 a un posterior superior. Esto nos daría en sí la división del hígado en 2 hemihígados, un hemihígado derecho y un hemihígado izquierdo. Sí, el hemihígado derecho a su vez va a estar dividido en un segmento anterior y en un segmento posterior. En el segmento anterior vamos a tener un segmento superior correspondiente al segmento 8 y el segmento inferior correspondiente al segmento 5, y el posterior con un correspondiente al segmento 6 y al segmento 7. Y el hemihígado izquierdo, en cambio, iba a tener un segmento medial y un segmento lateral. El segmento medial corresponde al segmento 4, como les decía, arriba 4A y abajo 4B, y el lateral con el segmento 2 y segmento 3 inferior. Muy bien, ahora entramos un poquito en materia, ¿no es cierto? Hemos hecho un repaso anatómico, ahora entramos un poquito en materia para qué es la utilidad de la imagen. Nos sirve primeramente para dar las características de la glándula hepática, es decir, saber la forma, saber sus contornos, sus de distribución volumétrica, saber el tamaño, saber la densidad, ecogenicidad o intensidad de señal, depende del método que estemos utilizando, caracterizar las lesiones focales, diagnosticar patologías difusas, identificar las estructuras vasculares, sea la vena porta y la circulación colateral, y algo que ahora está en boga, ¿no es cierto?, es la utilización de guía de procedimientos intervencionistas. La tomografía hepática la podemos hacer con contraste o sin contraste. Cuando no se utiliza contraste, nos sirve principalmente para caracterizar las lesiones de acuerdo al reaste del medio de contraste intravenoso que se lo dará después. Nos sirve para identificar calcificaciones, para identificar hemorragias o para identificar infiltración ganosa.
Una vez aplicado el medio de contraste, este nos sirve para aumentar la diferencia de densidades entre un parénquima normal y un parénquima patológico o una masa patológica. Y aquí por lo general vamos a utilizar un estudio trifásico que ya lo veremos qué es. ¿Qué esperamos encontrar en una tomografía de hígado normal? El parénquima hepático normal tiene una atenuación sin contraste que va entre 40 y 70 unidades Hounsfield. En la mayoría de las lesiones neoplásicas van a ser de tipo hipodenso sin contraste intravenoso. La infiltración grasa focal o difusa va a aparecer con una relación al vaso de tipo hipodenso. Como les decía, se puede utilizar aquí el contraste intravenoso, el cual va a tener tres fases: una fase arterial, una fase portal o de redistribución y una fase venosa o de equilibrio. Hablando de la fase arterial o vascular, vamos a decir que esta por lo general se presenta 20 a 60 minutos, mejor dicho, hay que inyectar el contraste 20 a 60 minutos desde en 20 o 60 minutos desde iniciado el estudio, ¿no es cierto? ¿Por qué es esto? Porque aquí va a corresponder al periodo de inyección de contraste. Vamos a ver una gran captación de la aorta y de sus ramas principales, con lo cual nosotros podemos identificar la irrigación arterial principalmente. Esta va a coincidir con la fase cortical renal. Luego tenemos la fase portal o de redistribución. En esta fase portal o de redistribución se deben hacer las imágenes 60 a 3 minutos después de haber aplicado el contraste intravenoso, con lo cual esperamos una caída rápida del contraste arterial. Como vemos aquí, ya no se la ve tan blanca como se la veía en la diapositiva anterior, en el contraste en la fase arterial a la arteria aorta, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a ver un mayor umbral de captación del parénquima hepático debido a su doble irrigación, y esta va a coincidir con la fase nefrogénica renal. Y por último tenemos la fase venosa o de equilibrio, en la cual se realizan las imágenes pasados los 3 minutos desde la administración de contraste intravenosa. Aquí se da una caída en paralelo tanto de la captación parenquimatosa como de la captación arterial, y esta va a coincidir en sí con lo que es ya la filtración del contraste. Muy bien, ¿qué más debemos saber, ¿no es cierto? Para poder valorar los segmentos radiológicamente, debemos saber que existen planos, ¿sí? Unos planos transversos y 3 planos verticales, ¿no es cierto?, que van a ayudar a dividir los distintos segmentos del hígado. Hablemos del plano transverso. El plano transverso en imagen va a estar dado por la bifurcación de lo que es la arteria de la vena porta. Esta vena porta, como decíamos, ¿no es cierto?, lo va a dividir al hígado en una porción superior y un segmento inferior o porción inferior. Luego tenemos los planos verticales. En los planos verticales vamos a tener un vertical medio que está marcado por el color celeste, ¿no es cierto?, el cual va a separar al hígado en un hígado izquierdo y un hígado derecho. De acuerdo al corte donde hagamos, si lo hacemos hacia arriba más craneal, va a separar los segmentos 8 del segmento 4. Hacia abajo, más caudal, va a proporcionar una separación tanto del segmento 5 como del segmento 4. Aquí también nos sirve de guía lo que es la vesícula biliar. En el plano vertical derecho, igual hacia arriba va a estar dado por la vena hepática derecha, en lo cual va a servir una separación del segmento 8 y del segmento 7. Y más caudalmente va a estar dado por la vena hepática derecha y por la bifurcación de las hepáticas. Igual sirve para una separación del segmento 6 y del segmento 5. Y por último tenemos un plano vertical izquierdo, el cual separa la sección medial, que era el segmento 4, de la lateral, que correspondía al segmento 2 y 3. En su tercio superior va a estar dado por lo que es la vena hepática izquierda. En su tercio medio va a estar dado por la porción umbilical de la vena porta izquierda, y en su tercio inferior por la cisura del ligamento redondo, que estaría en esta parte de aquí. Hacemos cortes tomográficos. Este es hecho un corte en la parte más superior, es decir, en un plano superior de la cúpula hepática a nivel de la vena cava, para poder ver lo que son las venas suprahepáticas. Entonces aquí podemos identificar la vena hepática derecha, la vena hepática media y la vena hepática izquierda. Como ya habíamos hablado, la vena
hepática media separa tanto los lóbulos derecho como el lóbulo izquierdo. La vena hepática izquierda, en cambio, iba a separar lo que es el segmento medial, es decir, el segmento 4, del segmento lateral, ¿no es cierto? En este caso de la imagen del segmento 2. Aquí tenemos una imagen con un corte un poco más abajo, ¿no es cierto? En la que igual se ve la vena cava y se ven más claramente las venas hepáticas derecha, vena hepática media y vena hepática izquierda, ¿no es cierto? Con las distintas separaciones que ya habíamos conversado. Aquí podemos observar también la cisura del ligamento venoso, que eso, como veremos más adelante, nos servirá de guía para el segmento. En un plano medio, es un corte transversalmente dirigido por los pedículos portales principales, tanto derecho como izquierdo, como los tendremos aquí, el pedículo portal derecho y el pedículo portal izquierdo. El pedículo portal izquierdo va a tener un segmento horizontal que va a separar el lóbulo caudado del lóbulo medial, mientras que el segmento ascendente va a separar el segmento 4 o medial del segmento lateral 2 y 3. Mientras que en el lado derecho sabemos que la vena porta derecha va anterior, discurre centralmente al segmento anterior del lóbulo derecho, al igual que lo hace la vena porta derecha por la parte central del segmento posterior derecho. Aquí igualmente tenemos otra imagen, ¿no es cierto?, en la que podemos identificar la vena cava, podemos identificar todos los segmentos, podemos identificar las venas portas, ¿sí? Vena porta derecha, vena porta izquierda con su segmento ascendente y su segmento horizontal, como habíamos dicho. Y este es un plano más inferior en el cual ya podemos observar la vesícula biliar y los segmentos 5 y 6. En esto es importante saber que el segmento 5 por lo general va ligado a la vesícula biliar y el segmento 6 por lo general va ligado a la cúpula renal. Este igual es un corte que queda un poquito más arriba de la vesícula, en el cual tenemos la separación del segmento 3 con el segmento 4, ¿sí? Esta separación se la va a hacer por la cisura longitudinal del ligamento redondo, ¿no es cierto? Y hacia acá por la cisura del ligamento vertical. Aquí, como vemos, tenemos la vena cava y tendríamos el segmento 1 en esta parte de aquí, que estaría limitado por el segmento por la cisura del ligamento venoso y por la vena cava. En este corte de aquí es para ver la vesícula biliar. La vesícula biliar por lo general va a estar en la parte anterior de la superficie visceral del hígado, ¿sí? Y va a estar en relación con el duodeno. Como ustedes saben, el método de mayor confianza para la visualización de la vesícula biliar y vías biliares es la colangioresonancia, el eco y después la tomografía. En el plano coronal también nos sirve para observar una división sagital, tanto que va a estar dado por las venas hepáticas derechas en este caso y venas hepáticas izquierdas, y una división transversal dada en cambio por las venas portas, ¿sí? Y podemos dar los distintos segmentos que ya los habíamos hablado. Esta es otra imagen, ¿no es cierto?, en la cual se identifica claramente lo que es la vena porta derecha, la cual nos ayuda a la separación del segmento 7 y el segmento 6. Este es un corte en la cual vemos la relación que habíamos hablado de la vesícula biliar con el segmento 5, ¿sí? Vemos igual la vena hepática media, que esta va a estar anterior a los segmentos 8 y 5, y también tenemos la vena hepática derecha, en cambio esta va a estar anterior a los segmentos 5 y 6. En estas imágenes de aquí pues vamos a poder ver más claramente lo que son las venas hepáticas, vena hepática media, vena hepática izquierda y vena hepática derecha, vena cava,
que nos proporciona la división en los segmentos 2, 4, 8 y 7, como ya lo habíamos dicho, ¿no es cierto? Este es otro corte en el cual volvemos a la relación vesícula biliar, segmento 5, riñón, segmento 6. Y acá más claramente las venas, ¿no es cierto?, en la cual pondríamos separar el segmento 4 del segmento 2, igual, ¿no es cierto?, las venas de suprahepáticas. Este es un corte realizado a nivel de la unión esófago-gástrica, es decir, un corte alto en el cual podemos identificar, como les había dicho, la vena cava, y por ende vamos a ver que es un lóbulo izquierdo, lóbulo derecho por las venas suprahepáticas. En acá se las ven mucho más claras a la vena hepática media, a la vena hepática derecha y vena hepática izquierda, vena cava y aorta. Este es un corte, se puede decir, un poco más hacia abajo, hacia nivel de la porta, en la cual se identifica claramente la vena porta. Por detrás de este vamos a tener el lóbulo de Spiegel, ¿sí?, la vena cava inferior, el tronco celíaco con su respectiva arteria hepática y la aorta. Este es un corte más inferior en el que vemos el lóbulo caudado con sus procesos caudado y hacia atrás vamos a tener lo que es la vena cava, hacia adelante la cisura venosa longitudinal. Muchas gracias.